Pero, pues Sofía Pérez nos quiere dar su testimonio, Jonathan, Miriam, sobre lo que ha estado pasando. Así es, Sofía hace 4 años trabajó para esta empresa, para el Princess, era el trabajo de su vida, así lo valoró, era muy joven, acaba de terminar su licenciatura y se abre esta oportunidad, pero dice que las condiciones laborales en que la contratan no se cumplen una vez iniciado el trabajo y llegan momentos incluso hasta que sus documentos personales, incluso el pasaporte, son retirados por la propia empresa para evitar que se vayan y dejen el trabajo durante el crucero. Que según entiendo, cuando uno sube a un barco, que insisto, no es mi caso, retiran todos los documentos, incluidos a los paseantes. Entiendo que esto es así. Pero bueno, Sofía, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos tu historia. Mira, pues yo inicié el proceso para entrar a trabajar con los cruceros Princess en 2012. Okay. Inicia con exámenes, una entrevista, posteriormente te envían a un hospital para hacerte exámenes médicos, te aplican vacunas, después tramitas tu visa de trabajo y aquí en la Ciudad de México, en las oficinas, en donde tienen esta empresa que es la encargada de contratarte, no se firmó ningún contrato. Aquí no firmé nada. Después yo viajé a Miami cuando me asignaron barco y ahí empezaron las inconsistencias. Cuando yo llego a Miami y estoy en el área de embarque para ya poder subirme, no estoy registrada en ese barco. A ver, por partes entonces, Sofía. La empresa donde tú vas a hacer, y pues todo, por lo pronto todo este registro que no firma de contrato, ¿dónde está? Está ubicada en Paseo de Echegaray, en Naucalpan. En Naucalpan, en la misma donde fue Eduardo, ¿no? Sí, es la misma, se llama InSearch. Ok, entonces sí tienes que hacerte una serie del tema de las vacunas, tramitar la visa de trabajo, todos este tipo de documentos que te están pidiendo, pero nunca se firma un contrato. Es correcto. Llegas entonces al barco al que te asignan ellos y no está tu nombre. ¿Cómo subes entonces? No está mi nombre, ahí fue el primer foco rojo que tuve. Ajá. Pero aún así me dicen que me suba, que lo van a arreglar arriba y ahí es el primer filtro donde te retienen los documentos. Te quitan visa, pasaporte y bueno, me subí y tuve un primer conflicto porque aquí me habían comentado que en las cabinas estaban divididas por mujeres y hombres para dormir. Cuando me subo y me asignan una para dejar mis cosas y poder iniciar el proceso, me llevan a una donde hay un filipino. ¿A un camarote? Sí, a una cabina les llaman para los trabajadores. Ajá. Sí. Y ahí, obviamente con otra persona, con un filipino te refieres a un hombre. Exacto, un hombre, y yo decido no quedarme. Yo dije que no, que a mí me habían explicado que allá arriba la situación era diferente, y no me quedé en esa cabina con este hombre. A ver, Sofía, déjame interrumpirte. En el 2012, ¿qué edad tenías? Tenía 23 años. 23 años. ¿Nos das oportunidad, Sofía, de hacer una pausa, regresar y seguirte escuchando para, pues, continuar con este relato de tu experiencia en ese trabajo de la empresa que contrata para Princess, por favor? Claro. Ok, no cuelgues, por favor. Gracias, Sofía Pérez. Estamos escuchando a Sofía Pérez, el testimonio que nos está dando sobre cuando en el 2012, a la edad de 23 años, sube a uno de los barcos Princess de la empresa que hace la contratación para estos barcos aquí en México, que se llama InSearch, la empresa InSearch, que está ubicada en Echegaray, en el Estado de Naucalpan, México. En Naucalpan, en el Estado de México. Y dice, bueno, pues ahí corrí varios pues, trámites que me pidieron, por ejemplo, las vacunas, solicitar y tramitar una visa de trabajo para los Estados Unidos. Llego a Miami, me voy a subir al barco, no está en el barco que me habían asignado mi nombre. Finalmente subo y me ponen en un espacio, en un camarote, con un filipino. Eso se resuelve de alguna forma, Sofía, y luego ¿qué sucede? Sí, bueno, después de eso aquí me habían prometido una gerencia de un restaurante, de los tantos que hay ahí arriba. ¿Tú qué estudiaste? Gastronomía. Gastronomía, correcto. Gerencia de un restaurante. ¿Y luego? Pues cuando me subo me asignan al área de room service. Ok. Y pues ahí empiezo a preguntar qué pasaba, ¿no? Sí. Y me dicen que ahí iba a iniciar, que tuviera paciencia, que en cuanto se bajara alguien más me cambiaban.
Pero el primer día, cuando yo entro a Room Service, el jefe de esa área, con el que me entrevisté, obviamente, para que me conociera y supiera que iba a estar con él ahí, me dice que en el momento en el que yo quiera ascender, su cabina es la número tal y que está en tal piso. Ah, caray. Ahí es mi segundo foco rojo, gran foco rojo. Obviamente me espanté. Seguí el día trabajando y bueno, en capacitaciones que te dan muy generales. Por la noche me cambian a una cabina ya con una mujer y me llevan gente de ahí, de los que están trabajando también del área, a conocer el bar con el que cuenta el crucero para los empleados. Okay. Y ahí observo que hay un asunto de prostitución y drogas bastante fuerte. ¿Cómo? Sí, en el bar se maneja droga y se maneja prostitución en niveles exagerados, de cosas que yo nunca había visto antes. ¿En el bar de empleados? Sí, en el bar de empleados. Perdóname la pregunta, Sofía, pero ¿cómo sostienes lo que viste? ¿Qué es lo que tú viste ahí? ¿Cómo concluyes eso? Pues yo vi literalmente, y aunque suene muy duro, gente drogándose y bueno, otras personas que ofrecen sus servicios, ¿no? En el bar dedicado o reservado para los empleados, de staff, para los empleados. Sí. ¿Y por qué te llevaron ahí? Obviamente me llevan pensando que voy a conocer más gente para que me vaya integrando. Me invitan, no te vayas a tu cabina, vente, vamos. Bueno, yo sin saber, fui inmediatamente. Cuando vi eso me regresé a mi cabina. Y bueno, ahí estaba totalmente espantada. ¿Y qué pasa? Todo esto fue el día 1, ¿verdad? Sí, esto me pasó el día 1. Yo me comunico hasta el día 2 con mi familia. Te entregan una tarjeta para poder llamar, que te regalan, por así decirlo, cuando subes. Yo el día 2 me comunico, ya las condiciones no eran lo que me habían dicho, ya tenía miedo, tenía 23 años, nunca me había enfrentado a nada parecido. Sí. Entonces yo me comunico, una persona aquí en la ciudad pude contactar a mis papás con los que no pude en el primer intento tener comunicación. Entonces contacto a mis papás y ellos empiezan a mover. Yo había dejado todos los datos de esta empresa, de InSearch, y no la encuentran, no contestan, no la encuentran, y al final termina ayudándonos un conocido en Estados Unidos, con apoyo de un marine por allá, abogados, para poder bajarme, porque a mí directamente en el barco me dijeron, no te vas a bajar, no te voy a regresar tus papeles, hazle como quieras. Después de esto me comentan, eso ya lo supe después, que no me encontraban en ningún barco, que no estaba registrada, que les dio mucho trabajo. A mí en el día 3 me quitan el teléfono de la cabina, pues quedo incomunicada, ¿no? Ya no puedo, yo ya no tuve contacto hasta que me logran contactar directamente en el barco. Llama a esta persona de Estados Unidos y empieza a mover y ejercer presión para poder bajarme. A ver, entonces, ¿y mientras tú qué hacías? ¿Seguías trabajando? ¿Te dejaban ahí en tu recámara, en tu cabina, digamos? Los primeros días seguí trabajando y ya después me dejaban nada más en la cabina. El ambiente se volvió muy pesado, obviamente por la presión que se empezó a ejercer por parte de las personas que se encontraban en Estados Unidos ayudándome. Empezaron amenazas de no te vas a bajar, no te vamos a entregar tus papeles. Y bueno, finalmente un día, pasó poquito más de una semana, me avisan temprano que me voy a bajar, pero en ese inter me dicen, recoge tus cosas, te vamos a bajar aquí, en una isla del Caribe. Digo, bueno, recojo mis cosas, pero no me daban mis papeles, no me daban pasaporte. Yo también llevaba mi visa de turista, tampoco me la querían dar. Entonces digo, me empiezo obviamente a ofuscar y a decir, ¿cómo me voy a bajar si no tengo papeles? ¿Cómo voy a regresar? Claro, ¿quién eres ahí? Claro. No te los vamos a dar, no te los vamos a dar. Bueno, fue una discusión muy fuerte
y al final terminan dándome mis papeles y diciéndome que nunca más iba a poder trabajar en ninguna empresa estadounidense y que me iba a acordar de ellos y bueno, así fue más o menos mi experiencia. Sofía, y en estos días, en estos pocos días que estuviste arriba del crucero, ¿pudiste ver a más jóvenes que no sé, que igual hubieran subido al barco y se sintieran desengañados como tú con este trabajo? Sí. De hecho, cuando yo iba del hotel hacia el barco para embarcar, me platicaban que le decían el infierno. ¿El infierno? El infierno le llaman en el bajo mundo. ¿A ese tipo de trabajo? Sí. ¿Mexicanos que hayas ahí conocido? ¿Mexicanos, mexicanas? Una mexicana. ¿Y qué pudiste charlar con esa mexicana? Era más grande, ya tenía 35 años. Uh-huh. Ella me comentaba que para evitar ese tipo de cosas no convivía, no iba ni siquiera al comedor de los empleados, mucho menos iba al bar, uh-huh. Iba de su cabina a su área de trabajo y de regreso. No tenía familia aquí en México, entonces por eso prefería subirse que quedarse acá abajo, pero fue la única mexicana que conocí. Y finalmente cuando sales, ¿qué pasa? Es decir, sales por una presión, pues ya como dices, de algunos amigos en Estados Unidos, amigos tuyos, de tu familia. ¿Recuperas todos tus documentos? Sí. ¿Te los entregan? Sí. ¿Tú tomaste alguna medida legal? ¿Tomaste alguna queja? ¿Te manifestaste de alguna forma en contra de esta empresa InSearch? InSearch. No, me daban la opción precisamente esta gente que me apoyó en Estados Unidos, me decían que podíamos iniciar un juicio, demandar directamente a la empresa y junto con mi familia, ya estando aquí en la ciudad, decidimos que no queríamos hacer nada uh-huh. Y que solo quería olvidar esta mala experiencia, pero bueno, ahora que yo escuché el fin de semana pasado la historia de este chico, de este supuesto suicidio, pues supe que no me podía quedar callada, ¿no? Que la gente tenía que saber lo que pasaba ahí arriba y bueno, tomar cartas en el asunto. Sofía, las condiciones laborales o la presión o la situación en el barco pueden llevar a alguien a la desesperación y alguien puede llegar hasta el suicidio. Obviamente son condiciones laborales a las que un joven, si es su primer trabajo, nunca se había enfrentado. ¿Tú crees que sí se dan estas condiciones de desesperación? Podría ser, pero no tengo bien claro cómo fue que se suicidó. ¿En la cabina? Uh-huh. Porque, bueno, las dimensiones de la cabina son demasiado pequeñas. Sí, según lo que le dijeron a los padres, Sofía, se habría colgado de la litera y el chavo es bastante, bueno, pesaba 90 kilos según recuerdo. Entonces se habría colgado de un tubo de la litera. También nos decían que las literas eran muy pequeñas como para colgarse de ahí. Sí, la cabina es demasiado pequeña, como incluso tú estás, depende del tipo de cabina. Yo estuve en una donde había literas, ¿no? Yo en la litera de ahí arriba. Cuando yo me despertaba me pegaba en el pecho. Pues sí. ¿Tú cuánto mides, Sofía? 1.65. 1.65, 1.65. 1.65. 1.65 y Eduardo medía 1.86, 1.87. Pues ahí está, muchísimas dudas sobre esa información. Sofía, muchísimas gracias por este testimonio, gracias por tomarnos la llamada y pues muchas gracias por esto que nos has platicado. No de qué, al contrario, a ustedes por la atención y ojalá se pueda hacer algo. Gracias, Sofía.